Vamos hoy a estar, mis hermanos, con el favor de Dios, considerando desde el verso 3 hasta el verso 11. Entonces, mis hermanos ubican ahí la palabra. Yo quisiera, mis hermanos, unirme un poco al sentir que tenían los hermanos ahorita en la cena, y es recordar un poco para qué nosotros estamos acá, hermanos. ¿Cuál es el motivo de que nosotros podamos estar acá reunidos? Porque no es más que de darle la gloria al Señor y bendecir su santo nombre, ¿no? Regocijémonos, mis hermanos, en el Señor. Aunque haya un día nublado, aunque hayan a veces asperezas, hermanos, todo en Cristo ya queda atrás. En Cristo ya todas esas cosas pasan, las cosas viejas, hermanos. Y podemos estar acá reunidos con el privilegio de saber que venimos acá porque amamos al Señor, de que nadie nos cogió y nos trajo obligados, sino que quisimos venir para reunirnos juntos como hermanos para su gloria. No nos olvidemos de eso, mis hermanos, porque ese es el gran propósito que tenemos cada domingo, que es el primer día de la semana y el más importante de todos. Reunirnos como cuerpo de Cristo para nuestro Señor Jesucristo, para Él. La palabra dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Cada domingo que nos reunimos acá, estamos mirando al Señor y estamos poniendo nuestro corazón a disposición de Él, para que Él siga obrando por su Espíritu en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, cada domingo recordemos eso. Amén. Entonces, mis hermanos, dice la palabra: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Bueno, mis hermanos, este, como otros tantos, es uno de los pasajes que al leerlo de primera mano ya nos da entendimiento de varias cosas. Realmente Filipenses de por sí ha sido una carta que el Señor permitió a Pablo escribirle con sencillez. Es una carta que realmente podemos masticarla fácilmente y podemos ver las intenciones que Pablo tenía en su corazón, guiado por el Espíritu, para escribir esto que iba a quedar para las iglesias muchos siglos después. Entonces, si recordamos, hermanos, hace 8 días, nuestro hermano nos compartía los primeros 3 versos de este capítulo acerca de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos profetas, de aquellos malos obreros que podían estar atacando e interviniendo en la iglesia para confundir a los hermanos. Desde ahí quiero partir, mis hermanos,
y con un comentario bíblico, y es que con relación a esos judaizantes que querían atormentar, que querían dañar la obra del Señor en medio de la iglesia, pues resulta acá el autor de ese comentario diciendo que muchos de ellos, de esos judaizantes, estaban motivados por el orgullo espiritual. Como habían invertido mucho tiempo y esfuerzo en cumplir sus leyes, no podían aceptar que todos sus esfuerzos no les ayudaban a acercarse ni un paso, ni un solo paso a la salvación. Entonces, cuando estos hombres arremetían contra la iglesia, no era realmente tanto con el propósito de guardar en sí mismo la ley, aunque de cierta manera sí lo era, no era tanto con el propósito de estar consagrados en lo que ellos habían aprendido en lo que era la ley de Moisés, sino que realmente se podía discernir, y Pablo lo entendía también, de que en el corazón de ellos lo que era realmente era un orgullo espiritual, un orgullo que los conducía a no aceptar que la obra de Cristo era suficiente para la salvación de todos los hombres, sino que ellos tenían que agregarle algo, y era lo que le decían a los hermanos que visitaban en diferentes iglesias, porque recordemos, hermanos, que este movimiento judío no solo llegó a la iglesia de Filipos, sino que por diferentes regiones de Asia se movían. Era un movimiento bien fuerte, también con recursos y con hombres que se disponían a perseguir a la iglesia y que se disponían también a llegar a arremeter contra los hermanos con esta falsa doctrina judaizante que les decía a ellos es que se tienen que circuncidar para que sean salvos. Entonces, por eso Pablo está diciendo en los primeros versos de este capítulo a los hermanos en la carta: guardaos de los falsos maestros, de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los perros, porque estos hombres definitivamente no venían de parte de Dios, ¿sí? Y esto ciertamente, hermanos, había ya sido resuelto por los líderes de la iglesia en ese entonces, y junto con el Espíritu Santo hace más de 11 años. Si los hermanos recuerdan por allá en Hechos 15, bueno, los que de pronto recuerdan, en Hechos 15 sucedió lo del Concilio de Jerusalén. ¿Qué pasaba en ese momento entonces? Había la misma similitud de situación que ocurría en este momento en lo que Pablo estaba diciendo. Habían falsos maestros judaizantes que querían también decir lo mismo a la iglesia allá en Antioquía. Entonces nos muestra acá la palabra en Hechos 15 que los hermanos, la iglesia, los apóstoles, los ancianos y la iglesia ya se habían reunido para saber de parte del Espíritu Santo cuál era la respuesta ante estas cosas, y eso ya había quedado resuelto. Entonces Hechos 15:1, mis hermanos, dice que algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, perdón por la voz, hermano, que todavía estoy agripado, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Hechos 15:5, ahí más adelante dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Era algo que hacía 11 años ya había sucedido. Era algo que permanecía en el tiempo y que permanecía ahí como, digámoslo así, como un fantasma para la iglesia, porque estaba ahí el enemigo también queriendo orar para cambiar la percepción de los hermanos de lo que realmente era la doctrina de los apóstoles. Entonces, en ese tiempo, ¿qué sucede? Se reúnen los hermanos, ocurre el concilio en Jerusalén, ocurre que ellos se reúnen y llegan a un acuerdo común. Entonces se levanta Pedro, manifiesta una cosa que queda escrita, luego se levanta Santiago, Jacobo, manifiesta también otra cosa, los hermanos llegan a este acuerdo, y es simplemente decirle a los hermanos gentiles, porque esto luego después iba a ser enviado por cartas a las iglesias para confirmarlas, ellos manifiestan estos: por lo cual yo juzgo que no se inquietan los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien, en cada ciudad, quien lo predique en las sinagogas, donde le es leído cada día de reposo. Entonces estos hombres judaizantes insistían tremendamente en que tenían que circuncidarse todos aquellos que habían creído escrito en Cristo. Todos aquellos que eran judíos tenían que hacer este rito de Moisés, pero acá los hermanos entienden también por la palabra y por la obra que el Señor ya había hecho incluso en capítulos atrás con Cornelio,
con la parte de los gentiles, ellos comprendieron que no había necesidad de imponer esta carga de circuncidar a los que eran gentiles, sino que más bien algunas cosas sencillas eran para ellos con el propósito de no ponerles una carga mayor, sino simplemente abstenerse de las cosas que realmente era necesaria que se abstuvieran, ¿no? Ahora eso, hermano, también es para nosotros hoy en día. Abstenernos de contaminaciones como los ídolos, de la fornicación también, principalmente este tipo de cosas, es lo que también sigue vigente para la iglesia hoy, ¿no? Era esto lo que se había resuelto desde hace tiempo, pero Pablo vuelve a insistir con esto en la carta, por lo mismo que estaba sucediendo en las iglesias. Habían hermanos realmente que estaban atormentados por causa de esto. Ellos no sabían si realmente tenían que circuncidarse o realmente tenían que mantenerse tal cual como estaban ellos, en el sentido de no de practicar este tipo de procedimiento, digámoslo así, de que mandaba Moisés ya en tiempos antiguos. Porque allá con Cristo, pues ya todo esto quedaba pues atrás, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son los judaizantes en nuestros días, no? Porque hoy también en día existen. Como nuestro hermano nos daba testimonio, nos comentaba hace 8 días, hay todavía incluso muchos de estos hombres y esta secta y este movimiento que se mueve fuertemente en el mundo, y no solo este, mis hermanos, sino muchos otros, ¿no? Creo que acá la palabra que nos muestra específicamente de esta filosofía de los judaizantes, lo que el Señor también nos quiere mostrar, hermanos, es que estemos atentos y guardados a cualquier vana filosofía, a cualquier tipo de pensamiento que vaya en contra de las Escrituras y vaya en contra de Cristo. Hoy tenemos en día, hermanos, más de 1000 religiones tal vez, y todas pues consideran que tienen la verdad. Y muchas de ellas, lo tremendo es que muchas de las religiones así han sido creadas con base en la palabra, pero con base en la escritura mal interpretada. Entonces tenemos muchas de estas, y entre estas acá la que la palabra nos muestra que son los judaizantes, pero podemos ver hoy en día, hermanos, que son aquellos que dicen que debe agregarse algo a la fe, a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, hay que agregarle algo más, es lo que dicen ellos. Entonces no basta solo con creer en Cristo por la fe que nos ha sido dada, sino que es necesario también una circuncisión y otro tipo de rituales también que según ellos completa la obra de salvación que Dios trajo a la tierra. ¿Sí? Y esto es un llamado fuerte, hermanos, para nosotros, para que nos sigamos manteniendo y afirmando en la palabra y estando atentos a cualquier tipo de vanas filosofías o huecas sutilezas que nos quiera traer el mundo. Porque en cualquier momento eso puede pasar, hermanos. Nosotros, como la palabra nos dice, no podemos creernos que estamos firmes en todo tiempo, porque Pablo dice, el que cree estar firme, ojo, mire que no caiga, hermanos. Hemos tenido lamentablemente en las iglesias, incluso hermanos, hermanas que llevaban años de congregarse, que parecía que estaban firmes y de repente salieron para el judaísmo. Tenemos que estar atentos, hermanos, a esto, porque realmente el enemigo sutilmente y astutamente quiere imponer este tipo de cosas y hacernos creer equivocadamente que a la obra de Cristo se le debe agregar algunas cosas. Pero ciertamente acá tenemos su bendita palabra, hermanos, que nos muestra por lo que ya leímos al principio en los versos de este capítulo, y es que realmente la palabra desglosa de una manera muy preciosa y muy especial lo que Pablo nos quiere mostrar acá. Y es que definitivamente siempre el centro es Cristo, ¿no? Entonces sigue diciendo Pablo ahí, verso 3, capítulo 3, ¿no? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora acá Pablo ya está manifestando cosas muy profundas e importantes para nosotros. Pablo está diciendo que nosotros somos la circuncisión. Pareciera de primera mano que entonces eso quisiera decir que tenemos nosotros que ver con la circuncisión, si ya la palabra nos está diciendo que no tenemos que circuncidarnos. Pues bien, la palabra nos está diciendo seguidamente por Pablo que nosotros somos una circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Acá Romanos 2:28 nos puede expresar esto de una manera un poco más clara. Pablo acá también está diciendo en Romanos, y es que él dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, porque ellos se sentían también muy orgullosos
de que tenían la palabra, de que eran el pueblo de Dios, de que eran descendientes de Abraham, de que un solo padre tenemos y es Abraham. Se jactaban en eso. Pero Pablo acá está diciendo entonces, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Paremos ahí un momento entonces. Lo que nos está diciendo acá Pablo es que la circuncisión en definitiva no es realmente la que se hacía en la carne, en el prepucio del niño a los 8 días de nacer, sino que realmente era algo más allá de eso. Dice Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que la palabra nos está mostrando, hermanos, cuando Pablo nos está diciendo que somos la circuncisión, es porque somos los que hemos creído en Cristo, lo que hemos reconocido que es por el Espíritu Santo, que estamos acá, que compartimos con el Señor un reino con Él, que estamos gozando de las promesas de Cristo Jesús, es aquellos los que tenemos la circuncisión del corazón, los que servimos en espíritu, no lo que se hace algo exteriormente, no por tener un linaje en la carne, no por ser judío, o no por ser de una nacionalidad importante, es que tenemos la descendencia o las promesas de Dios, sino realmente, mis hermanos, por la circuncisión que es del corazón, que solo Dios puede hacer. Entonces Pablo lo dice ahí abiertamente, y por eso es que la palabra nos dice en Filipenses, los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne, sino en el espíritu sirviendo al Señor, que es algo bien diferente a servir en la carne, ¿no? Hermanos, Timoteo y Epafrodito, como hablamos hace 15 días, eran hombres que tenían realmente el Espíritu de Dios, lo vimos por la palabra, y vemos realmente que estos son hermanos que eran circuncidados en su corazón, que no eran simplemente por el hecho de ser una descendencia de Israel, aunque Timoteo era parte griego, sino que realmente se notaba en ellos la obra de Cristo en ellos, la obra de Cristo en la cruz en ellos, ¿sí? Ahora era contrario a lo que promovían los judíos, que obligaban a circuncidarse a todo cualquiera que había creído en Jesús, para, según ellos, completar la obra de salvación. Bien, hermanos, pues aquí hay dos aspectos importantes que resultan también de lo que es un servicio en espíritu a Dios. El primero podríamos decir, es un servicio noble que viene de un corazón circuncidado por Dios. El corazón de un creyente que entiende que sus actos, sus esfuerzos nunca los llevarán a la salvación, y nunca los llevaron a la salvación, sino que fue la gracia de Dios que los rescató. Un corazón circuncidado entiende eso. Alguien que ha creído en Cristo comprende que no fueron sus obras, que no fue lo que Él hizo que pudo agregarle algo a la obra perfecta de Cristo en la cruz, sino que realmente comprende que hay un resultado de esto y es un servicio noble que viene de parte de Dios. Ahora, el segundo aspecto, hermanos, que podíamos aplicar acá, lo podemos ver en Romanos 12:11. Cuando la palabra nos está diciendo, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. O sea que cuando el cristiano comprende que hay una circuncisión del corazón, entiende que el servicio que está haciendo para el Señor no viene de algo en la carne, no viene de una obligación impuesta de manera externa, sino que viene realmente por un amor a Cristo. Cuando ese creyente entiende que hubo un Salvador que lo salvó, que lo rescató, que lo levantó del lodo, que lo levantó para vida, que le enseñó la verdad y que ahora lo llama también a tener el privilegio de servirle en su obra. Si fuera, hermanos, un servicio en la carne, ¿qué nos lleva a esto? Una obligación a hacer las cosas, ¿no? Una obligación tal vez a reunirnos, una obligación porque el hermano me dijo, para sentirme aprobado, para que no me digan nada, etcétera, ¿no? Pero el que proviene, hermanos, de un servicio que viene del Espíritu de Dios, es algo que realmente el creyente practica con un deseo ferviente en el Espíritu de hacer las cosas para su Señor, de no hacerlas por algo que proviene de la carne. Nosotros, hermanos, podemos estar haciendo cosas para el Señor en la carne, pero cosas que no van a ser aprobadas, ¿no? Realmente un servicio hecho al Señor
con un ferviente espíritu. Es un creyente que es diligente en su obra para Dios, que no aplaza las cosas, que se toma muy en serio el trabajo para el Señor, ¿no, hermanos? Quien obra en la carne definitivamente no le puede ser posible estas cosas, porque realmente a veces sí lo hace, a veces no lo hace de una manera diferente a la que el Señor le llama a hacerlo. Pero cuando tenemos esta aplicación que viene del creyente que comprende que la obra de Cristo en la cruz es suficiente y que el amor al Señor expresado hacia Él, ahora quiere corresponderle de la misma manera sirviéndole ferviente en espíritu, con un deseo santo y consagrado que lo lleva a tener esa inclinación profunda hacia las cosas de Dios y a no querer más las cosas de afuera, aunque parezcan legítimas, aunque parezcan buenas. El creyente desea entonces ya tener un servicio a Dios porque sabe y reconoce que ha sido circuncidado en el corazón. Que no ha sido simplemente algo religioso, hermanos. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos quiere llevar, hermanos, ya desde tiempo atrás, a poder entender realmente cómo le servimos al Señor. ¿Lo hacemos en espíritu y en verdad o lo hacemos en la carne? Pero los resultados de un creyente que ha entendido esto es ese servicio precioso, ferviente en espíritu, diligente, no perezoso, consagrado al Señor, consagrado a la iglesia, atendiendo su llamado por el cual el Señor lo llamó en la ayuda de la edificación de la iglesia. Eso es lo que el Señor nos llama acá, mis hermanos. Ahora Corintios, 1 Corintios 3, este es un pasaje conocido por la mayoría. Pablo está diciendo, hermanos, acerca de la forma de servir, en este caso de los corintios, ¿no? Algunos podrían servir de una forma que fuera en el fundamento y poder que su obra permaneciera en el tiempo produciendo oro, plata y piedras preciosas. Pero habían otros que simplemente era una acumulación de tantas cosas que lo que estaban haciendo era amontonar paja, heno y hojarasca. Ahora acá Pablo, además de esto, está diciendo que la obra de cada uno, el fuego mismo, probará la calidad de esta obra. Hermanos, una obra que permanece en el tiempo es una obra que requiere diligencia, ¿no? Es una obra que requiere perseverancia. Es una obra que necesita trabajo continuo. Es una obra que implica poner toda la seriedad al asunto, ¿no? No podemos pensar nosotros, mis hermanos, que al servirle al Señor de cualquier manera nosotros podemos estar pensando que entonces cuando nuestra obra sea pasada por el fuego va a sobrevivir o se va a mantener. Pablo le está diciendo acá entonces, el fuego va a probar la calidad de la obra. Si permanece a la obra de cada uno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Hay una recompensa y es de cada uno la obra que hace si permanece en el fundamento. El fundamento, siendo Cristo, es el que nos da, hermanos, la disposición y el profundo deseo del corazón de permanecer en el Señor para su obra. Es lo que Pablo nos está mostrando en Filipenses, ¿no? La forma en que los hermanos allá en Filipos querían que se conducieran para mantener la obra y para seguir avanzando. Ahora, hermanos, esto es real. El Señor nos va a probar a cada uno, y no solo allá en el tribunal, sino que ciertamente a través del caminar con Cristo en nuestras vidas, Él de seguro nos va a ir mostrando si nuestra obra es aprobada o es desaprobada. Pero lo cierto, mis hermanos, es que por la gracia de Dios tenemos aún el tiempo de poder ver cómo estamos obrando para el Señor, de qué manera nosotros estamos sirviendo y que realmente si estamos sirviendo en espíritu a Dios, en ese espíritu y en verdad, o lo estamos haciendo de cualquier manera. Ahora sigue ahí la parte B del verso 3. Dice Pablo, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa tener confianza en la carne, hermanos? Por la misma palabra es fácil deducir que tener confianza en la carne, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, ahí más adelante, es una confianza en nuestros méritos, ¿no? En nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades, pensando que estas van a sorprender a Dios y que contribuirán de alguna manera a nuestra salvación. Es pensar que definitivamente eso tiene mucho más peso que la tremenda obra que hizo Jesús cuando vino a la tierra.
Y más allá de eso, mis hermanos, es decirle a Dios, es que tu obra para salvarme no fue suficiente. Por lo tanto, necesito hacer estas cosas para sumar a mi salvación. O peor aún, hermanos, es como decir al Señor, no confío en ti, ni en lo que hiciste en la cruz. Y por eso tengo que hacer ciertas obras o muchas obras para sentirme seguro. Es lo que Pablo está diciendo acá entonces. Él dice, no teniendo confianza en la carne. Pero cuando hay una confianza en la carne, entonces, queriéndole agregar a la obra de Cristo en la cruz, nos afanamos en tantas cosas, hermanos, a veces, porque sentimos todavía una falta de certeza en nosotros de que somos salvos. Pero lo cierto, hermanos, es que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, hermanos. Ninguno de nosotros acá lo somos. Y gracias al Señor que no somos ninguno suficientes. Porque a veces si así nomás, hermanos, podemos a veces satisfacernos en nuestra propia justicia como sería si el Señor nos hubiera hecho suficientes. Pero gloria a Él que Él nos hizo en una dependencia total de Él. Y saber que nosotros estamos llamados, hermanos. Incluso es un mandato del Señor a no tener confianza en la carne. Y entonces lo que significa esto. Esa carne que tal vez en este caso significa lo que somos nosotros en nuestras capacidades, en nuestros méritos, en lo que hemos podido realizar en el pasado, lo que podemos estar realizando ahorita en el presente, de lo cual nos sentimos tan orgullosos. Pero ¿de quién proviene, hermanos, toda esa bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? De tener una capacidad para hacer algo, un trabajo, un servicio, alguna cosa. Pues proviene evidentemente del Señor. Pero digamos estos judíos pues estaban completamente apartados de esto, ¿no? Porque ellos querían algo bien diferente y era que guardaditos bien en la ley y cumpliendo escrupulosamente cada uno de los aspectos de la ley, ellos ya podían estar completamente perfectos delante de Dios, completos. ¿Por qué aborrecían tanto los fariseos al Señor? Porque no podían aceptar en ese orgullo espiritual que lo que ellos hacían no era ni comparado, no era ni suficiente ni siquiera para dar un paso adelante a la salvación, sino que eran ellos acumulando madera y hojarasca. La carne, hermanos, definitivamente, como le hemos hablado muchas veces, es tan engañosa. La carne nos lleva incluso a servirle a Dios de una manera equivocada, que todo parece correcto afuera, pero la motivación es incorrecta. La carne, hermanos, nos lleva muchas veces a hacer eso. Hermanos, en ese momento lo correcto sería dejar por un momento de servir y pedirle al Señor que nos ayude a mudar nuestro corazón y nuestra motivación para poderlo hacer realmente con un corazón para Dios y no para los hombres. Para buscar la aprobación del Señor antes que buscar la aprobación de los hombres. Por eso Pablo, hermanos, acá de una manera magistral, él está diciendo entonces, no teniendo confianza en la carne. Lo que hemos dicho ahorita, Pablo ya entendía lo que había en el corazón de los judíos. Porque estos hombres, pues decían que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, pues no podían ser salvos. Entonces, hermanos, dice Pablo ahí también, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Ahora, de principio parecía que Pablo estuviera alardeando de sus méritos, ¿no? Pero realmente, hermanos, de una manera excepcional, Pablo acá está mostrando algo de lo que él fue en el pasado, de las tantas cosas que él logró y alcanzó, que incluso eran inalcanzables para muchos de esos judíos que se jactaban tanto en cumplir la ley. O sea, Pablo está diciendo, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ustedes judíos, piensan que tienen de qué confiar en lo que ustedes hacen en la ley, y aparte agregándole a la ley de Moisés más, pues permítanme gloriarme. Permítanme decirles que yo tengo de qué confiar en la carne. Y aún más que ustedes. Hermanos, Pablo era sobresaliente y muchos más que seguramente son judíos. Pablo está diciendo entonces, fui circuncidado al 8º día. Circuncidado en la carne, ¿no? El prepucio. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué significaban todas estas cosas para los que guardaban la ley? Para estos hombres que querían que los hermanos se circuncidaran. De la tribu de Benjamín era una herencia muy estimada entre los judíos.
Esta fue una de las tribus con la de Judea, que volvió después a Israel después del exilio, a Jerusalén. Aparte, hermanos, de esta tribu vino el primer rey de Israel. El primer rey de Israel, ¿qué fue? Saúl. En cuanto a la ley fariseo, Pablo era miembro de una secta judía muy devota, ¿no? Los fariseos, que sobresalían tremendamente por sus estudios tan rigurosos en la Escritura, por cumplir escrupulosamente la ley, por guardar todas las cosas de una manera tan exhaustiva que nadie les podía ganar. Entonces eran hombres así que definitivamente eran aparentemente grandes en la sociedad, ¿no? Muy suntuosos, muy reconocidos, aprobados por los demás hombres. Parecía que eran perfectos, ¿no? Pablo era miembro de esta secta, pero también dice que en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Ahora, hermanos, los alcances que tenían estos hombres, ¿no? Y cuando Pablo también no era convertido por Cristo aún, ¿no? Los alcances que se podía tener, hermanos, y los que tuvo Pablo, ¿no? Recordemos que Pablo fue el que consintió la muerte de Esteban. Pablo fue el que consintió que lo apedrearan. A los pies de Pablo pusieron las ropas de Esteban. Y Pablo, hermanos, creía completamente que servía al Señor con esto. Perseguía a la iglesia, seguramente mandó a matar a muchos hermanos. Él tenía tanto poder y tantas formas de poder perseguir y de meter en la cárcel a los hermanos. Tenía tanta influencia con el pueblo judío que podía hacer esto. Y Pablo entonces está diciendo, yo tuve celo por la palabra de Dios, porque entendía equivocadamente que debía perseguir a los hermanos, que debía perseguir a los del camino, ¿no? Como se llamaban antes a los cristianos. Y Pablo está diciendo esto, y se los dice ahí, de seguro deja por allá bien atrás, borrando a los demás judaizantes que creían que eran muy buenos en cumplir la ley. Pablo acá expresa esto, hermanos, y entonces pareciera que él quisiera mostrar sus credenciales, ¿no? Los logros humanos y este tipo de cosas. Pero realmente Pablo quería mostrar otras cosas y era el error en el que estaban ellos, ¿no? A la verdad, mis hermanos, y hay otro comentario bíblico que nos dice, pues a primera vista parecía que Pablo alardeaba de todo esto, muestra que los logros humanos, pese a los significados que sean, no van a permitir obtener la salvación personal ni la vida eterna con Dios. Y pues Pablo, hermanos, tenía esas cartas de presentación impresionantes, porque tenía una formación, una nacionalidad, un trasfondo familiar, o sea, de la alta alcurnia, como se le puede decir hoy en día, de la alta sociedad. Tenía una herencia, una ortodoxia, que era la que tenían los fariseos, y una actividad continua para los fariseos, para Dios aparentemente, y una moralidad muy arraigada en lo que él creía que era servir a Dios. Pero lo cierto, mis hermanos, es que aún las credenciales más impresionantes no son suficientes ante las normas de un Dios santo, hermanos. Hoy en día nosotros podemos tener en el mundo muchas figuras excepcionales, ¿no? Hombres supremamente inteligentes, presidentes, científicos, investigadores, activistas, líderes mundiales, que uno a simple vista incluso puede llegar uno incluso hasta admirarlos, ¿no? Por la forma en que hablan, por su coherencia, por su elocuencia y por la cantidad de cualidades que pueden llegar a tener ellos, ¿no? Por su inteligencia, por lo que incluso han aportado a la humanidad, porque también lo han hecho. Pero lo cierto, mis hermanos, es que acá la palabra nos está mostrando que ni siquiera el hombre más preparado de esta tierra, ni siquiera el hombre más inteligente de este mundo y el hombre más moral de esta tierra va a poder llegar ni siquiera a acercarse a los estándares de Dios. Hermanos, ni siquiera Pablo pudo acercarse a los estándares de Dios cuando practicaba estas cosas. Y acá, hermanos, también esto va para los jóvenes. Nosotros de pronto que ya tenemos una edad un poco más adulta, podemos ya tener como muchas preguntas resueltas, ¿no? En nuestra vida. De lo que ya que haremos, cuál será mi futuro. Ya muchos tenemos familia, somos esposos, somos padres. Pero lo cierto, jóvenes, es que en cuanto a esto, es importante ver lo que el Señor nos muestra en la palabra. Porque uno de joven se deja impresionar muchas veces por lo que ve también allá afuera de diferentes cosas. Uno realmente queda muy admirado
queda muy encantado a veces de las filosofías que hay en el mundo, que hay en este tipo de personas, pero lo que realmente nos muestra acá el Señor es que los estándares de Cristo, los estándares del Padre, se alcanzan solo por medio de Cristo, solo por medio del Señor. O sea, si podemos ver a alguien que es muy superior a nosotros en el mundo, en cuanto a su forma de pensar, su forma de analizar las cosas, pues podemos pensar que incluso hay alguien que lo sobrepasa infinitamente y ese es Cristo. Piensen por un momento para ustedes, mis hermanos, cuál es tal vez el hombre o la mujer en el mundo que pueden ustedes pensar que es de admirar o que es así tremendamente sobresaliente en la sociedad. Pues esa persona, hermanos, comparada con Cristo, no llega ni a los talones. Porque Cristo, hermanos, y sus estándares son muchísimo más elevados de lo que la sociedad y el mundo nos puede mostrar. De la posición social, de un estudio, de cualquier cosa que nosotros pudiéramos anhelar o desear lograr en este mundo. Y lo vamos a ver, hermanos, más adelante, lo que implica cuando Pablo dice ganar a Cristo, que eso es lo precioso. Hermanos, ganar a Cristo tiene muchas implicaciones. Muchas. Que a veces las pasamos por alto y pensamos que es algo muy pequeño. Y por eso lo menospreciamos muchas veces. Y por eso a veces nuestro corazón está a veces tan dividido que queremos seguir teniendo cosas del mundo en nuestro corazón porque pensamos que es que ganar a Cristo es algo como chiquito. Es algo que no me satisface, es algo que no logro poder recibir en mi corazón porque todavía no lo entiendo. Y porque yo no lo entiendo, entonces todavía deseo algo del mundo que me llene, que me satisfaga para poder llenar ese vacío tan grande que solo Cristo puede llenar. Pero cuando yo estoy comprendiendo quién es Cristo según la palabra, cuando yo estoy entendiendo realmente por el Espíritu del Señor qué significa Cristo y la persona de Jesús para mí, hermanos, lo demás es como basura. Lo dice Pablo. Hermanos, se trata es de entender realmente por la palabra quién es Jesús. Se trata es de que podamos, hermanos, comprender con la guía del Espíritu Santo quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Cristo realmente? Cuando lo vamos entendiendo realmente, hermanos, eso empieza a cobrar tanta fuerza en nuestras vidas que lo demás realmente, hermanos, resulta ser de tan poco valor que ya no nos importa. Ya lo dejamos a un lado. A veces, mis hermanos, no se trata es que no amemos al Señor. A veces se trata es que nos cuesta entender al Señor. O que no lo podemos entender o no lo queremos entender. Y por eso queremos llenarnos con otras cosas todavía. Dice ahí el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo eso que Pablo ya tenía en el pasado, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermanos, recordemos que Pablo era un hombre que conocía profundamente al Señor. Y por eso fue tan usado, ¿no? Todo eso ya no representaba nada para Pablo. Y lo cierto, hermanos, es que muchas veces las cosas que representan una evidente ganancia para nosotros, lo que resulta, hermano, esto es realmente grandes pérdidas para nuestra vida espiritual y grandes pérdidas para un servicio consagrado a Dios. Hermanos, más adelante en la carta vamos a ver que Pablo dice: prosigo en la carrera al premio del supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Esas palabras creo que ya nos dicen harto, hermanos, ¿no? No es un llamamiento de cualquiera. No es un llamamiento de una persona, o al menos de una persona cualquiera. Es el llamamiento de la persona divina de Cristo, con la persona divina del Padre y con la persona divina del Espíritu Santo. Es un supremo llamamiento, hermanos, que es para vida eterna y que tiene peso eterno. No es un llamamiento para esta vida. Porque el mundo llama tremendamente para tener metas y anhelos en esta vida, ¿no? Eso sí. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos, en la palabra allá en el Sermón del Monte? Los que entran por la puerta amplia y espaciosa van a la perdición. O sea, los que se van de cabeza hacia el mundo, ¿no? Pero los que entran por la puerta angosta, esos son los que van camino al reino.
¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente con esta palabra y las muchas formas que el Señor expresa en la Escritura, es que la decisión de entrar por una puerta angosta genera completamente pérdida acá en el mundo, hermanos, pero ganancia eterna. Amén. Hermanos, vamos a ser eternos. Vamos a ser eternos, hermanos. Ah, sí, ya sabía que vamos a ser eternos, hermanos, pero realmente hemos meditado en esto. Lo que significa que vamos a ser eternos y estar juntamente con Cristo. Hermanos, ¿entendemos qué significa el peso de tener una eternidad juntamente con Dios? De que los impíos van a ser reyes de esta tierra y de que solo quedaremos los que estamos juntamente con Cristo crucificados, que solo vamos a estar reinando juntamente con Cristo los que hemos creído en Él, aunque no seamos populares en el mundo, aunque seamos perseguidos, aunque seamos objeto de burla, aunque seamos atribulados, aunque nos traten como cualquier cosa, como basura. Para Dios, hermanos, tenemos un valor eterno. Pero eso implica trabajo, ¿no? Implica entender lo que el Señor dice, hermanos, de quién es Cristo y de qué significa tener como Cristo por ganancia. La pregunta podría ser acá, mis hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos a perder de nuestra vida en esta tierra para ganar a Cristo? O lo contrario, ¿no? Lamentablemente, en algunos corazones podríamos pensar, estoy dispuesto a perder a Cristo para ganar más del mundo. Pero el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros podamos meditar en esta verdad, hermanos, y decir cuánto realmente estamos dispuestos a perder en nuestra vida en esta tierra para ganar a Cristo. Y ojalá, como Pablo, podamos decir, estamos dispuestos a perderlo todo para ganar a Cristo. Porque vale, hermanos, y vale la pena. Vale la pena eternamente. No vale la pena por unos años. Como este mundo ofrece unos años fantásticos, llenos de cosas maravillosas, pero que después terminan en nada, en basura. Cristo es eterno. Juan 12:24 el Señor decía ahí en el Evangelio de Juan, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si lo dice el mismo Señor, mis hermanos, ni siquiera un profeta, ni siquiera un apóstol, lo dijo el mismo Señor. El que ama su vida en este mundo la va a perder. Téngalo por seguro que si Cristo lo dice, así va a ser. El que ama los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el hacer tesoros en esta tierra y no en el cielo, ese es el que va a perder su vida, porque va a amar todas esas cosas. El que aborrece su vida en este mundo, todas aquellas cosas que son placenteras para la carne, pero como Pablo está diciendo, no teniendo confianza en la carne, pues ese va a ser el que va a conservar su alma para vida eterna. Mis hermanos, acá cuando dice el que ama su vida, incluso en el original, dice su alma. Su alma es un trasfondo incluso más serio. El que ama su alma en este mundo, la va a perder. El que aborrece su alma en este mundo, la va a conservar para vida eterna. Nuestra alma es eterna, ¿no? Eclesiastés no nos dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La puso en todos nosotros, en los impíos también. La gran diferencia, hermanos, es que como sabemos, la eternidad la pasaremos juntamente con Cristo o juntamente sin Cristo, con los demás que entraron por la puerta amplia, o juntamente con Cristo, con los que entraron por la puerta angosta, que los llevó al camino de la cruz. No he hecho que sea fácil, hermanos. El Señor nunca dijo en su palabra que sea cosas fáciles. Y como hemos hablado, hermanos, varias veces, las cosas están tan aceleradas que de repente ya estamos tal vez acá en medio de este mundo acorralados y Dios probando nuestra fe. No se nos haga raro, mis hermanos, que eso sea en un chasquido. A cómo van las cosas, ¿no? Igual faltan muchas cosas por cumplirse la palabra, pero
Hay que estar preparados, como decían los hermanos. Alguno oraba, ¿no? Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Y cómo nos estamos preparando, hermanos? ¿Con un servicio en la carne o un servicio en el Espíritu? Entonces el Señor dice esto y luego dice ahí en Juan, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Qué palabras más preciosas del Señor. Donde yo estoy, allá también estará mi siervo, mi discípulo, mi servidor. El que me sirve, entonces me tiene que seguir. Es evidente, ¿no? Si alguno sirve al Señor, pues hay que seguirlo, a donde Él esté. Cristo está acá, hermano, en la iglesia, ¿no? Estamos con Cristo, pero no estamos solo, como oraban los hermanos, de espectadores, sino para servirle, ¿no? Para servirle, hermanos. La palabra nos dice en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque hemos muerto y nuestra vida está juntamente escondida con Cristo en Dios. Con Dios, hermanos, en el cielo. Y lo que hablamos ahorita también, Cristo decía, donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón, hermanos. ¿Dónde está nuestro tesoro en estos momentos? Y no hablo solo acá de este momento de reunión, porque seguro estamos acá todos conectados. ¿Dónde está nuestro tesoro en la semana? ¿En el día, en la noche? ¿Podemos decir, hermanos, que el tesoro de nuestro corazón está allá, en las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios? ¿O podemos decir que nuestro tesoro aún está en las cosas de esta tierra pasajeras? Las cosas que se van a quemar. Y es, hermanos, en serio, una pregunta, una vez más, para pensarla a la luz de la palabra y ver realmente nuestro corazón en dónde está, en qué tesoro está. ¿Estamos con el Señor perdiendo nuestra vida para amarlo a Él, amando su reino? ¿O en dónde estamos, no? Ahora, mis hermanos, lo que decíamos ahorita, ¿qué implicaciones tiene ganar a Cristo? Solo traigo una pequeña lista, hermanos, pero habrán muchas cosas más que ustedes pronto piensen en estos momentos o después cuando mediten. Pero ¿qué implicaciones tiene cuando Pablo está diciendo ganar a Cristo? Salvación de la condenación eterna. ¿Es poco eso? Perdón y libertad de pecados. Libertad. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que anda en su pecado, esclavo es del pecado. Y en su pecado morirá. Pero la verdad que es Cristo nos hace libres. De nuestro pecado, pero también libres para servirle a Él. Vida eterna. No es la vida, hermanos, que el mundo dice que promedia hoy en día. Que el ser humano tiene una vida promedio de 80, de 70 y cada vez le van bajando más los estándares de la vida en este mundo. Entonces, lo que hace eso es acelerar a toda la gente a decir, tengo que hacer más rápido todo y cumplir los sueños en esta tierra. ¿Sí? Tengo que hacerme más rico más rápido, tengo que guardar más cosas en el granero, más trigo en el granero más rápido, tengo que acumular más riquezas, tengo que hacer más estudios, más maestrías, doctorados, tengo que tener más casas, porque solo tengo 70 años de vida, porque es que el mundo me está diciendo, según las investigaciones, que solo tengo un promedio de vida pequeño para hacer todo lo que quiero y después ¿qué? Hermanos, el Señor nos da vida eterna. Una vida, hermanos, que promete que después de que nosotros morimos, vivimos con Cristo. Por eso Pablo está diciendo al final de este pasaje, conocer el poder de su resurrección. Cristo murió, pero es también el que resucitó entre los muertos. Cristo no se quedó en la tumba, mis hermanos. Estamos recordando en la cena la muerte del Señor, pero que nos dice allá el pasaje más conocido de Corintios, anunciando su muerte hasta que Él vuelva. ¿Por qué va a volver, hermanos? Y va a volver por nosotros y todavía estamos acá en la tierra. ¿Poca cosa es eso? Vida eterna, hermanos, con Él. Pablo dice por allá en Tesalonicenses, los que quedamos acá juntamente, seremos resucitados juntamente. En Cristo, con los que hayan muerto en Cristo, resucitados, y los que quedemos seremos arrebatados con Cristo en el aire, para luego venir con Cristo y descender con Él. Y empieza el reino milenial, hermanos.
Qué tremendo es esto, hermanos. Es que Cristo va a venir. Ah, sí, yo ya sabía que Cristo viene, hermanos. En serio, Cristo va a venir. Cristo va a venir y va a probar nuestras obras. Va a probar cómo vivimos. Va a probar cómo nos conducimos en nuestra vida, no solo los domingos en la reunión, sino después, el domingo, acá a las 11:30, hasta que llegue el otro domingo a las 8 o 9 de la mañana. ¿Cómo me conduje en ese periodo de tiempo? También Cristo me va a preguntar, ¿no? Entrada al reino de los cielos. A la entrada del Rey, hermanos, y su reino. A reinar juntamente con Él. Reinaremos juntamente con Cristo, hermanos. Ya no va a ser los presidentes que vemos hoy, los congresistas, los concejales, sino que todas esas posiciones, hermanos, ¿quién las va a ocupar? En el reino de Cristo. No van a ser los impíos, van a ser los creyentes, los vencedores, los que realmente negaron su vida hasta la muerte, los que fueron lavados con la sangre del Cordero, los que lavaron sus ropas con la sangre del Cordero. Participar en las bodas del Cordero, hermanos. Esto realmente es emocionante. Si un matrimonio es emocionante y es bonito, todo lo pomposo que es, hermanos, ahora, ¿qué serán las bodas del Cordero que nos habla Apocalipsis? Allá estaremos, hermanos, como las vírgenes prudentes o como las vírgenes insensatas. Dios quiere, hermanos, que todos estemos acá como las vírgenes prudentes, entrando y que ninguno se quede afuera golpeando. Hermano, las bodas, es que uno se alcanza a medio imaginar cómo va a poder ser eso. Estar sentados en la mesa del Señor, ahí con Él, y con los millares de santos. ¿No es precioso eso, hermano? ¿No vale la pena perder nuestra vida en este mundo para ganarla para Cristo? Servirle a Él, vivir para su gloria, reinar juntamente con Él cuando vuelva. Aparte de todo, hermanos, siendo nosotros viles y pecadores, el Señor no solo nos perdona, sino nos quiere dar un galardón, una corona. Aparte de todo, mis hermanos, miren la gracia del Señor en nosotros, para con nosotros, digo. Hermanos, no podemos ser livianos en la forma en que nos estamos conduciendo como cristianos. Las cosas más sencillas, hermanos, que el Señor nos llama a hacer, y no salimos de ahí porque nos cuesta. Vayamos una vez, otra vez, 3 veces, 4, 5 y seguimos ahí. En las cosas más pequeñas, hermanos. ¿Cómo el Señor nos va a entregar cosas más amplias? Recuerdan que también hace 15 días leíamos el pasaje de Lucas que dice, al que más se le confíe, más se le dará. Al que más se le demande, más se le pedirá. ¿Pero qué significa esto también? Que el Señor entrega más de sus riquezas, más de lo que es Él, a aquel que se compromete más con Él. Al que no se compromete más con Él, pues le deja solo lo poquito, solo lo pequeño. Y ahorita podríamos, si hacemos una pregunta, claro, todos diríamos, no, yo quiero que el Señor me entregue muchas cosas. Pero también seguro, hermanos, podríamos ser sensatos y decir, quiero que me entregue Dios muchas cosas, pero no quiero hacer más. Quiero hacer apenas ahí lo poquito para el Señor. Porque es que quiero todavía esto, amo más en mi corazón estas cosas y no puedo dejarlas. O más bien no quiero dejarlas. Esto, hermanos, en serio que es para valientes, ¿no? La palabra nos dice que el Señor valora más el corazón de un pobre que se gobierna a sí mismo que un hombre que gobierna toda una nación, ¿no? El Señor tiene mucho más valor aquel que se esfuerza por servir al Señor, negarse todos los días, llevar su cruz y seguirle, que para un rey que es así bien pomposo y bien conocido en el mundo, que hace muchas cosas para una nación. Pero para el Señor tiene más valor, hermanos, aquel que se gobierna a sí mismo, ¿no? Y el mismo Señor dice en la palabra, los reyes de este mundo, el Señor, se señorean de las naciones, mandan, dirigen, pero no sea así entre ustedes, sino que el mayor de todos sea el que sirva a los demás. Ahora, hermanos, todo esto pues no sería nada si no está Cristo, si no está la persona del Hijo de Dios. Todo esto, hermanos, quedaría en nada, este listado que hemos hecho.
si Cristo no está? Que Pablo por eso pone ahí con términos claros, con letras claras, para ganar a Cristo, para ganarlo a Él, hermanos, para ganar la persona de Jesús. ¿Cuánto estamos amando al Señor? ¿Cuánto estamos amando su venida? ¿Cuánto estamos deseando, hermanos, a diario estar con el Señor, encontrarnos con Él? ¿Cuánto estamos deseando no pedirle tantas cosas al Señor, sino primero estar con Él, estar a sus pies, así como María, sentadita a los pies del Señor? ¿Cuánto estamos deseando, hermanos, estar con Jesús cada día? Sigue ahí el verso 8 de Filipenses. Dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Ahora fíjense, mis hermanos, que Pablo acá ahora habla en presente. Pablo está diciendo todo lo que quedó atrás, lo dejé atrás por ganar a Cristo. Y ahora está diciendo acá: aún estimo todas las cosas. O sea, lo que se le presenta delante de él, también lo estima como pérdida. Porque se nos presenta a diario muchas cosas, ¿no? Muchas oportunidades de cosas para hacer, para practicar. De cualquier cosa, hermanos, que ustedes puedan pensar. Se nos presenta en el día a día que pueden reemplazar al Señor. Pero Pablo dice: estimo todas las cosas como pérdida. Pablo remueve aquellos deseos, inclinaciones, incluso temores o preocupaciones que le impiden servir con eficacia al Dios Santo. Porque a veces no son solo los deseos de la carne, sino que a veces son las mismas preocupaciones o temores que no nos dejan también ir a encontrarnos con nuestro amado Jesús o ir a servirle al Señor. A veces la angustia de muchas cosas no nos dejan, hermanos, hasta ni siquiera dormir tranquilos. Hay una hermana, hermanos, valga la redundancia, que decía: la preocupación no es nada más que una serie de pensamientos ineficaces girando alrededor de un centro de temor. Corrie ten Boom, algunos la conocerán. La preocupación es una serie de pensamientos ineficaces girando alrededor de un centro de temor. Temor, 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 que a la larga es solo temor que pone el enemigo, pero nada más. Es como el niño pequeño que de pronto de repente piensa que, bueno, porque hay niños no lo voy a decir, pero de pronto tiene temores con algo que uno ya de grande sabe que no es verdad, ¿sí? Así nos pasa a nosotros, hermanos, con otras cosas. El diablo quiere venir a poner temores, a sembrar cizaña, preocupaciones en nuestra vida, que a la larga son solo cosas mentirosas porque es padre de mentiras. Pero a veces eso mismo, hermano, no nos deja servir como el Señor nos pide que le sirvamos. Y finalmente son cosas ineficaces que tenemos también que rechazar en el nombre del Señor y aprender a mudar nuestros pensamientos. Mudarlos, hermanos. El Señor nos llama también, ¿no? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. No tener los pensamientos que tienen los impíos, que están ajenos a la vida de Dios, con su corazón entenebrecido, sino renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Con qué? Con su palabra. Con su palabra, ¿no? Escudriñando las Escrituras para que eso sea lo que nos nutra. Nos llene nuestros pensamientos y descienda al corazón. No las mentiras del mundo, no las mentiras del diablo, y tampoco las mentiras de nuestro propio corazón. Sigue Pablo diciendo ahí entonces: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ya dice por la excelencia Pablo. Pablo está buscando algo superior, ¿no? Algo más excelente. Un camino más excelente que no le ofrece este mundo, que no le ofrece los méritos de que este mundo le da, le muestra, sino que es algo superior que solo se puede encontrar conociendo a Cristo. ¿Sí? Hermanos, Efesios 1:17 dice Pablo también lo siguiente, hablando acerca de lo que él pedía en oración para los hermanos de Éfeso. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Yo personalmente pienso, mis hermanos, que hacer esta oración al Señor puede ser una de las oraciones más elevadas que podamos hacerle al Señor.
que le pidamos a Él espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Todas nuestras oraciones, mis hermanos, el Señor las escucha de cierto. Porque Él dice, pidan y se les dará, pidan que yo les daré. Pero lo que el Señor, mis hermanos, también nos llama a que cuando estemos con Él en oraciones, pedirle más conocimiento de Él. Conocerlo más a Él, hermanos. Por eso Pablo está diciendo, quiero conocerlo más a Él y el poder de su resurrección. Porque el fin de todas las cosas, ¿qué es? Conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado, ¿no? Y el Padre nos da juntamente todas las cosas con su Hijo, ¿no? Pero en el centro siempre va a estar el Hijo. No las cosas que Él nos da, sino el Hijo, ¿no? Y el conocimiento de Él a través de su Hijo. Que esta también sea, hermanos, el listado de nuestra oración diaria, ¿no? Que el Señor nos dé ese espíritu de sabiduría y conocimiento y revelación de conocimiento en Él. Sigue diciendo Pablo, y entonces, por amor del cual lo he perdido todo, lo dice nuevamente, y lo dice con esa certeza, ¿no? Lo he perdido todo, o sea, nada se quedó Pablo con él. Pablo no se quedó nada con él. Absolutamente nada, él todo lo perdió, de todo eso que tenía, ese listado que escribí ahí anteriormente, todo eso, dice él, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo dice el original esta parte? Lo tengo por basura. Hay una parte, una traducción, digámoslo así, o lo muestra más bien un comentario que es lo que se tira a los perros. Así Pablo decía, tengo eso como lo que se tira a los perros. Otros los muestran como desechos. La Biblia textual dice, lo tengo por estiércol. ¿Qué valor tiene el estiércol, no, hermanos? Ninguno. ¿Qué valor tiene los desechos, las basuras? Nada. Ya es para tirar, ¿no? Pero Pablo dice que todo eso lo tiró de su corazón por algo mucho más superior, por algo mayor, y es por ganar a Cristo, hermanos. Por Cristo. Cristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Amén. Ya para ir terminando, hermanos, verso 9 al 11. Antes de eso, hermanos, otra cosa que tenía acá escrita, y es que la relación de una persona con Cristo siempre va a ser mucho más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. El fin de todas las cosas es conocerlo a Él, ¿no? Sigue el verso 9 entonces, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, sino la que es, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, ya, hermanos, queda atrás la justicia nuestra. En nuestro caso, digamos, Pablo le decía, pues por lo que él era hebreo. Entonces él decía, hablando acerca de la ley, ¿no? Ya todo eso quedaba atrás. Nosotros, ¿cómo podemos ver esto, mis hermanos? Nuestra propia justicia que ya queda atrás. Nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras filosofías, que están fuera de la palabra de Dios, eso ya debe quedar como basura. Para recibir solo lo que es de Cristo, y que eso nos llene y que eso siga formando nuestra corriente de pensamiento y de filosofía, ¿no? A la larga, mis hermanos, la filosofía no es que sea mala. Esa palabra significa amor a la sabiduría. Pero entonces en este caso, es amor a la sabiduría de Dios, ¿no? No la del mundo, sino la de Dios. Entonces Pablo dice, ya no tengo mi propia justicia que era por la ley, cuando era irreprensible y me movía perfecto en todas mis esferas, que todos me vieran y que yo estaba perfecto ahí y que tenía un celo profundo por Dios, ahora ya todo eso quedó como basura. Ahora tengo a Cristo y ahora vivo la justicia que es por la fe de Dios, ¿no? La palabra nos dice que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justos es porque Cristo nos hizo justos, ¿no? Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿no?
No es nuestra propia justicia, mis hermanos, sino la que viene de la justificación de Cristo. A fin de conocerle, y luego Pablo está diciendo, ¿no? El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Porque él quería conocer también ese poder, ¿no? Cristo murió, mas también resucitó. Y participando de sus padecimientos, como Pablo decía ahí en la carta, como lo leíamos anteriormente, que nosotros no nos ha dado solamente Dios el creer en Él, sino también el padecer juntamente con Él. Porque esto también se trata de la vida cristiana, hermanos, ¿no? No todo es suave, hay padecimientos, hay tribulación, hay angustia, pero nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y llegando a ser semejante a Él en su muerte, Pablo anhelaba llegar a ser como Cristo en la muerte que el Señor tuvo, ¿no? Somos juntamente muertos con Él, ¿no? Sepultados juntamente con Cristo, ¿no? Pero también resucitados juntamente con Él. Y Pablo le dice luego, para luego resucitar de entre los muertos, si en alguna manera llego a resucitar de entre los muertos. Hermanos, Cristo murió pero resucitó y fue el pionero para que en adelante todos los demás que van en Cristo resuciten. Nosotros, hermanos, también tenemos en Cristo la resurrección de entre los muertos. Y si partimos de esta tierra, mis hermanos, cuando Cristo vuelva, vamos a resucitar. Y si estamos en esta tierra cuando Cristo vuelva, vamos a ver ese espectáculo impresionante de ver cómo los millares de millares en Cristo van a resucitar y van a levantarse de entre los muertos, hermanos. Para el mundo eso es locura, ¿no? Nos dicen, están locos. ¿Quién ha resucitado ahorita? Muéstrenme a alguien que ha resucitado. Cristo resucitó. Y para nosotros, hermanos, debe ser más que suficiente que la palabra nos muestre que Cristo se levantó de la tumba y la tumba está vacía. Y por eso ahora tenemos nuestro estandarte y nuestro galardón en Cristo Jesús, que no se quedó muerto, sino que resucitó de entre los muertos. Y ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahora nosotros allá Él nos va a llevar también para estar vivos para siempre con Él, hermanos. Este cuerpo de humillación va a decaer, va a morir, pero nuestra alma, hermanos, con nuestro espíritu, va a estar juntamente resucitada con Cristo, al que le ama verdaderamente, ¿no? Al que sigue verdaderamente a Cristo, al que le sirve en espíritu, con un corazón circuncidado. Eso es lo que Dios promete, hermanos, para sus hijos. Poca cosa no, mis hermanos. Que el Señor, hermanos, nos llene de su palabra, nos llene de esta bendita palabra. Y que esto sea, mis hermanos, también estímulo para vivir para el Señor como Él nos llama a vivir, hermanos, en la excelencia de Cristo. No de una manera a medias, hermanos. No de una manera mediocre, sino vivir en la excelencia que nos da Cristo y que nos concede vivir para Él, para su gloria. Amén.